Alfonso Reyes. Alfonso Reyes nace el 17 de mayo de 1889 en Monterrey. Su padre es el general Bernardo Reyes y para entonces, cuando él nace, era gobernador del estado de Nuevo León. Eh, Tuvo 8 hermanos y una madre que él considera una digna compañera. Y bueno, a partir de entonces inicia su vida en la escuela, en el Instituto de la Viuda Izada, en el Instituto de Varones de Jesús Loreto y en el Colegio Bolívar, en su ciudad natal, Monterrey. Para 1901 concluye todos sus estudios en el Liceo Francés de la Ciudad de México. Para 1905 comienza a escribir poesía y publica sus primeros poemas en Monterrey. De 1906 a 1913, que son sus años de formación intelectual en la Ciudad de México, eh, se une a la revista creada por Alfonso Cravioto y Luis Castillo Ledón y publicó un pequeño poema que se llama El Mercenario. Durante esa época va a conocer a Pedro Enrique Sureña, que va a ser un gran compañero y alguien muy significativo en su vida. Durante estos años, Alfonso Reyes va a pertenecer al famoso Ateneo de la Juventud, en donde va a revelar la enorme cultura que ya poseía. Alfonso Reyes fue un gran lector y un gran escritor, un profuso escritor. Escribió tanto como nos pueden imaginar y yo creo que leyó tanto más, tanto eso y mucho más, ¿no? Eh, y bueno, dentro de su labor como dentro del Ateneo, pues fue importante, ¿no? Para 1911 se va a casar con una mujer que se llama Manuela Mota. Un año después van a ser su único hijo, precisamente de esa relación. Posteriormente, esos años fueron años aciagos o amargos para la familia de Alfonso, de don Alfonso Reyes, porque su padre, don Bernardo Reyes, que era un general muy importante durante el Porfiriato. De hecho, hay una anécdota por ahí en donde se cree, o todos creían, antes de la sucesión presidencial o de que eh, Porfirio Díaz se había prometido en una entrevista que le hizo, una entrevista muy importante que le hizo un periodista norteamericano. Él había prácticamente dicho y asegurado que no se iba a reelegir en 1910 para las elecciones de 1910 y todos pensaban que el candidato natural iba a ser precisamente Alfonso Reyes. Sin embargo, eh, como todos sabemos, Porfirio Díaz no quiso dejar el poder, se reeligió y comenzó todo este movimiento armado de la revolución liderado por Francisco I. Madero. Bueno, pues Reyes, una vez que deponen a Porfirio Díaz y se exilia hacia Francia, su padre se va a levantar en armas. Eh, por primera vez es encarcelado, lo llevan a una cárcel que está en Tlatelolco, la cárcel de Santiago, en ese tiempo existía. Y después, cuando ocurre la decena trágica, nuevamente es, bueno, él participa en la decena trágica, no su padre. Entonces, por lo tanto, es su nombre y bueno, muere en esa famosa escena trágica, muere porque está a favor del huertismo, no es precisamente un héroe nacional, y él bueno, va a participar en esa famosa escena trágica, ¿no? Entonces a partir de eso Alfonso Reyes llega a un exilio en donde va a estar unos años fuera del país, hasta que Carranza de alguna manera le permite ser un representante de México en, en Francia, ¿no? Eh, Posteriormente va a ser diplomático una gran cantidad de años de su vida. Entonces su vida va a ser prácticamente la diplomacia, la va a ejercer de esos años, de mediados del 1915. Aproximadamente 15 o 20 años va a dedicarse a la diplomacia, representando a México en Francia, en España, en Brasil, en Estados Unidos, en muchos lugares va a ser agregado diplomático y durante toda esa época va a escribir muchos de sus textos más importantes. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más?
Para 1939 va a regresar a México, prácticamente su carrera diplomática se acaba en esa fecha. Y bueno, va a crear una gran biblioteca que se va a conocer, va a ser conocida como la Capilla Alfonsina. Y durante los 20 años que va a vivir en México, antes de su muerte, va a recibir una gran cantidad de doctorados honoris causa. El de la Universidad de Tulane, la Universidad de Harvard, la Universidad de La Habana, la Universidad de Michoacán, Princeton y el de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde 1957 es electo miembro director de la Academia Mexicana de la Lengua y su obra literaria se acrecienta en estos años ya de su vejez, ¿no? Se puede decir que Alfonso Reyes es el escritor más fecundo y prolífico que ha tenido México. Fue cuentista, ensayista, filólogo. Los filólogos son los que estudian la lengua, el lenguaje, su evolución, raíces, todo esto. Poeta, crítico y humanista en la más amplia extensión de la palabra, ¿no? Conocía arte, historia, música, literatura, todo, 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 todo. Su obra abarca 26 tomos, 26 volúmenes que están publicados por el Fondo de Cultura Económica, ¿no? Entonces, solo imagínense la cantidad la calidad de personaje que fue Alfonso Reyes, muy, muy importante, uno de los miembros pilares del Ateneo de la Juventud. Me atrevo a decir que él y Vasconcelos son los miembros más destacados del Ateneo de la Juventud. Y bueno, aquí está esta pequeña reflexión, bueno, es una pequeña biografía de su vida. Van a ser dos actividades. Bueno, una van a escuchar un, un cuento que se llama La Cena, que es algo que ya les viene adjunto con este audio. Tienen que escucharlo primero y después tienen que leerlo para poder contestar lo que yo les pongo en la actividad del cuento, ¿no? Que es el PDF que viene ahí. Bueno, chavos, seguimos en contacto.